Entonces, una de las maneras cuando las personas muchas veces también nos damos cuenta de que no solamente es esa persona depresiva, sino que si ves la historia de esa persona, pues hay o la madre era depresiva o el padre era depresiva o hay otro depresivo o con tendencias a la depresión, ¿sí? O una tía, porque son también patrones que se aprenden, ¿sí? Son miedos que se acumulan. O sea, la depresión podríamos decir que es un estado y dentro de ese estado hay patrones de miedo, ¿sí? Y de culpa y de paralización y de tragar y de ser sumisa, una cantidad de patrones, ¿no? Uh-huh. Ahora, también hay que tener cuidado, sí, que ahora vamos diciendo muy fácil o vamos donde los médicos y no, está en una depresión, pero no, muchas veces no es una depresión, es una tristeza, ¿sí me entiendes? Que se le murió un ser querido, está pasando por una separación, una ruptura o lo que sea y está con una tristeza. Entonces cuando me preguntas cómo hacer es tomar conciencia, o sea, tomar conciencia de que yo soy responsable de mi vida, así me haya pasado una historia horrible, ¿sí? Pero yo soy responsable de mi vida y yo soy la que tengo que empezar a decir... Actuar, porque también, claro, actuar. Es que depende de cómo actúes, muchas veces hasta que no nos planteamos o no tenemos esa visualización de nuestras actuaciones, no seremos conscientes. Siempre volveremos a echar la culpa a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto pasa porque tal, esto pasa porque fíjate. Claro. Pero mientras no tomemos conciencia, es verdad que tenemos que ser conscientes y adentrarnos un poco en nosotros y decir, oye, es que si esto pasa, a lo mejor es porque yo estoy actuando de esta manera y no de otra. O sea, las actuaciones de las personas me imagino que que es el componente más importante. Claro, ahí tú podrías decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre la culpa y la responsabilidad? Sí, y evidentemente es que en la culpa no actúo, me culpo o culpo, sí, pero voy dando vueltas en lo mismo, como un círculo. Y en la responsabilidad, bueno, digo, a ver, ¿qué cosas son las que yo tengo que hacer aquí? ¿Yo por qué me estoy sintiendo de esta manera? ¿Sí? ¿Qué es lo que me afecta a mí de esa persona o de esta situación? Pero ¿qué es lo que me afecta a mí? Pero yo me preguntaba eso, María, ¿qué tiene que ocurrir si todas las personas... tiene que ocurrir algo para que te des cuenta de cuál es, hasta qué punto pues es tu responsabilidad, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ocurrir? Pues tiene que pasar, generalmente pasa algún suceso vital. Aquello de que tocas fondo. Exacto, o con algún suceso vital, por ejemplo, una enfermedad o una muerte de un ser querido o una preguntas existenciales de yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? O sea, hay mucha gente que tiene absolutamente todo, ¿sí? Yo tengo pacientes que tienen absolutamente todo a nivel material y no son felices, ¿sí? Entonces empieza uno a preguntarse, ¿pero ¿y qué es la vida realmente? Y un vacío existencial, lo que llaman. O también empezar a darse cuenta de que no solamente es esto la vida, y ahí tiene que ver mucho también el sufrimiento, ¿sí? Porque el sufrimiento realmente, no quiero ser dramática y este tipo que se me entienda así, pero el sufrimiento es una palanca para que la gente salga adelante, paradójicamente. Sí, ¿sí? Es como un método de defensa. No, es una palanca. O sea, si la gente no se pregunta nada y no sufre, entre comillas, porque hay mucha gente que sufre porque le rayan el coche, ¿sí? Pero el sufrimiento que eso es el sufrimiento de los sucesos vitales, de preguntarse por qué es la vida, lo que el Buda llamaba por las 4 principales cosas que uno sufre, que son el nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Entonces, cuando tú te ves de frente al frente de la muerte, eso te revuelca, ¿sí? Te hace preguntar cosas, porque son sucesos fuertes que te mueven. Entonces son momentos de abrir la conciencia,
¿sí? De abrir la conciencia, porque lo que nos hace sufrir tanto también son que tenemos muchos conceptos rígidos de cómo deberían ser las cosas, ¿sí? Entonces eso desencadena una cantidad de patrones patrones de frustración, de falta de tolerancia, de rigidez, una cantidad, y luego por las emociones, ¿sí? Por sentirnos con miedos, que las dos grandes emociones serían, por llamarlo de alguna manera, el miedo y la rabia, ¿sí? De ahí se desprenden todas las emociones. Entonces, y luego, como se dice desde la psicología budista, sería el apego, y la aversión y la ignorancia, que es otra forma de llamarlo, ¿sí? Yo cuando quiero algo, lo quiero y lo deseo y quiero que sea mío, sí, eso sería el apego, y cuando no veo a una persona y no me cae bien o no la quiero, entonces la rechazo. Y la ignorancia tiene que ver con no entender las cosas, con quedarme en esa situación de no ser consciente, ¿sí? Cuando querías, es que no, claro, yo te he preguntado por ciertas cosas así, nos hemos desviado del tema. No pasa nada. Y vamos, bueno, que también tiene relación. Este tema puede ser para la próxima, claro, no pasa nada. Pero bueno, cuando hablas de dependencia emocional, ¿a qué te refieres? Porque claro, a mí lo primero que me viene a la cabeza es una pareja que, bueno, pues que a lo mejor no están pasando por un buen momento, su relación no está bien, pero sin embargo no dan el paso o por miedos o por esa dependencia emocional. Claro, o sea, ahí engancho con lo de lo que acabo de hablar del apego, la aversión y la ignorancia. O sea, eso siempre, esas tres cosas, sobre todo el apego y la aversión, siempre se están generando en cada instante. Si tú vas por la calle y ves a alguien, ¿te gusta o no te gusta? ¿Sí? Una situación, ¿te gusta o no te gusta todo el tiempo? Ahora, si hablemos de una pareja, por ejemplo, cuando tú empiezas a sentir que no puedes vivir ya sin, o sea, eso que piensas de que si esta persona no está, yo no sé qué voy a hacer en la vida, o cuando tú empiezas a cambiar la agenda por la otra persona, empiezas a alejarte de tus amigas, de tus cosas por la otra persona, ¿qué empiezas a hacer? A idealizar a la otra persona, empiezas a poner cualidades en la otra persona que quizás no existen, pero que tú necesitas. Entonces empiezas a proyectar esas cualidades. Hay características estas, por ejemplo, también que empiezas a sentir que la vida ya sin la otra persona no tiene sentido. Esto ocurre muchas veces, María, no sé si a la consulta han ido pues mujeres maltratadas. El tema de la violencia de género, ahí sí existe una dependencia emocional, porque fijaos que a pesar de todo, que física en algunos casos y psicológicamente son maltratadas, sin embargo adquieren una dependencia emocional, lo sabrás como profesional. Claro, ahí hay una situación donde la mujer o la persona maltratada ha perdido toda su capacidad de valorarse. Sí, porque primero hay un maltrato psicológico donde empieza a recibir manipulación, culpa, a sentir invalidación, ¿sí? Entonces hasta que la persona se siente nada, empiezan a alejarla de las personas queridas, o sea, a tener el apoyo social o familiar que normalmente uno acude cuando está mal. Entonces la persona, generalmente cuando se llega al maltrato físico ya se ha pasado por un maltrato psicológico bastante fuerte. La persona, ahí sí que hay, por ejemplo, un miedo increíble. O sea, ahí hay un miedo a no ser capaz de hablar, empieza a tragar, empieza a culparse, empieza a creer que no vale absolutamente nada. Muchas veces entonces ya también hay dependencia económica porque ha dejado el trabajo, y al final pues termina en el proceso de maltrato físico. Y es increíble cuando, por ejemplo, yo que trato con mujeres con maltrato, es increíble
la mujer en la posición, bueno, hablo de la mujer, que también hay hombres, pero generalmente son mujeres, de justificación. O sea, justifica todo el tiempo. O sea, él hace esto, pero porque yo le hice ponerse mal, porque le produje rabia, se culpa y lo justifica todo el tiempo. O sea, me hace esto. O sea, hay patrones de negación, de ceguera, de miedo. Sí, totalmente de miedo. Esto hablando, tú hablas del maltrato, pero que la dependencia emocional no tiene, o sea, la miras al lado, en la persona la más independiente a nivel laboral, o el más independiente a nivel laboral, o con que físicamente o socialmente se ve muy independiente. Sí, incluso hay parejas, me imagino, cosas María, muy que no tienen por qué, bueno, pero por los años, por el tiempo, quizás lleguen a un círculo vicioso y tengan esa dependencia emocional sin a lo mejor ni tan siquiera sentir un amor. No, porque eso se normaliza. Se normaliza. O sea, tú no tienes espacios propios. ¿Pero por qué? Pues porque es que nos queremos tanto que todo lo hacemos juntitos. ¿Sí? O no tomas decisiones. Si te llamo, tú llamas a una amiga, vamos a tomar una cervecita o lo que sea, espérate, pregunto a ver si podemos ir. Pero si yo te estoy invitando a ti, no a los dos. Claro, incluso, entonces, pero eso no significa que estés sometida bajo un maltrato. No, tiene claro por qué. Que no, pero hay una dependencia que es una cosa muy sutil. Sí, es cuando sientes que ya la vida tuya sin la otra persona no puede funcionar bien. O empiezas a dejar, hay grados también, ¿no? Y hay personas niveles que son más dependientes que otras. Claro, ¿Depende de eso, de los patrones, María? Sí. Todo en la vida son patrones, son tendencias mentales, todo. Pero una persona puede ser fuerte y aún así tener esa dependencia emocional, o que a lo mejor aparentemente dé la impresión de que es una mujer o un hombre fuerte, sin embargo tiene una dependencia emocional. Claro, puede ser. Puede ser. O sea, ¿y cómo sé si tengo inclinación? Cuando, por ejemplo, si yo te pregunto, tú tienes un espacio propio donde disfrutes con otras personas, y me que no dices, tiene por qué ser a la pareja, puede ser a un hijo, una hija, o puede ser a una situación, también puede ser hay gente que tiene una dependencia emocional a las cosas materiales, a su apartamento, a su casa, o a su coche, o a, qué sé yo, a su ordenador. Sí, puede ser a cualquier, también a cosas materiales. Al móvil ahora, a los móviles, sí. Ahora los... y ahí enlazamos con otra cosa, por ejemplo, que es esto que llamamos el amor romántico, que alguna vez hablamos aquí también, ¿no? Que es una pequeña confusión o una gran confusión entre lo que es amar, porque, por Esto ejemplo, está haciendo mucho daño, lo del amor romántico que vemos en las películas o en las novelas, ¿no? Bueno, y los María, programas rosa, yo con eso hace mucho daño. Sí, y yo digo, o sea, esta gente tiene que salir agotada, tiene que estar agotada de estar hablando mal y mal y mal, o sea, ahí es como se podría hacer una tesis de lo que son las emociones con esos programas. Y es una cosa que se cultiva socialmente. Por ejemplo, hay creencias cuando le dices a alguien es que es celoso porque me quiere mucho, ¿sí? O sea, si tiene celos es porque me ama mucho, ¿no? Y si se pone furioso... Ahí sí que hay una dependencia emocional total. Sí, hay dependencia. Fíjate, a ver, ¿tú cómo te sentirías mejor si dices, no, es que yo tengo dependencia, pero tan poquita? Pero ¿cómo sabemos? Con todas estas cosas que te estoy diciendo, si la persona es capaz de disfrutar, por ejemplo, estando sola, si es capaz de disfrutar de sacarle gusto a hacer cosas sola, que no necesita preguntar todo el tiempo si la otra persona va o no va, cuando hay una idealización también grande, ¿sí? Lo ve perfecto o la ve perfecta, todo está bien. Si es capaz de hacer programas sin la otra persona, si es capaz de darse cuenta de los
de los defectos de la otra persona y de los horrores, de los errores, de los horrores, qué lapsus, ¿no? De los horrores que hace. Entonces, es ir abriendo conciencia, ¿sí? Si yo soy capaz, por ejemplo, de respetar mis cosas, de decir, no, había hecho un programa con esta persona y no lo voy a, porque pues me apetece. Y bueno, ahí se desencadenan también la capacidad de ser ecuánime frente a las cosas, de tomar decisiones propias. Claro. Entonces ahí, si esas, por ejemplo, esas cosas, si tú te las preguntas, si tú dices, a ver, yo soy capaz de tomar decisiones sola sin la otra persona, yo soy capaz de hacer programas sin que la otra persona esté, yo soy capaz de disfrutar y de sacar gusto de cosas mías, tengo capacidad de poner límites, de decir que no, ¿sí? Esas cosas pues hacen saber a la persona si está en una dependencia o no. Esto se debe, por eso es importante desde abajo, lo digo para las que somos madres y padres, ¿no?, que estén escuchando, trabajar todos estos aspectos desde muy pequeños para no adquirir esos patrones. O hay personas predispuestas, dependiendo de su personalidad, a ser proclives más o se inclinan más a una dependencia emocional. Si esto se trabaja desde pequeños, ¿crees que las cosas pueden cambiar independientemente de la personalidad de cada uno? Claro, es que la personalidad, la personalidad es la forma como tú te muestras al mundo, y tú te muestras al mundo según lo que tú has adquirido, claro, tienes adentro, claro. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú, por ejemplo, eres madre o padre, ¿no? Si tú trabajas tus patrones, entonces los hijos y las hijas pues van a tener más facilidad de ser libres, claro, y de ser felices. Pero si tú eres tienes unos padres que tienen celos, que tienen envidia, que tienen una cantidad de rabia, que tienen una cantidad de patrones y no son conscientes de ellos, pues eso se le pasa a los hijos. Claro. ¿Y qué se puede hacer, María, para trabajar esos impulsos de esa dependencia emocional? Bueno, eso, en primer lugar, darte cuenta que lo tienes. O sea, si no tomas conciencia, ¿no? O sea, si tú no tomas conciencia de que tienes ese problema, pues es que entonces no lo ves. ¿Sí me entiendes? Tú tienes que ver. Claro que la dependencia emocional muchas veces puede llegar a hacer que te sientas tan mal y puede llegar, pues a eso, ¿no?, a lo que hablábamos antes, a esas crisis emocionales y en algún esa tristeza de la que hablábamos, que hasta que tú no eres consciente de por qué me está pasando esto, pues culpas un poco a todo lo que hay a tu alrededor. No sé si... Sí, claro. O sea, por eso decía yo que todo lo que hablábamos antes también desemboca en lo mismo. Claro, o sea, es que si tú no tomas conciencia... A ver, es como si tú fueras por la vida con esto que le ponen a los caballos, ¿cómo es que se llama esto? Que le ponen en los ojos. Para que no... Si no te los quitas, no ves. Es una venda que no... O es como si estuvieras metida en una piscina ahogándote arrodillada y no te das cuenta de que simplemente poniéndote de pie puedes respirar. ¿Sí? Entonces, si tú vives en una casa donde todos los cristales están sucios y no te das cuenta de que tienes que coger un trapo y empezar a limpiar para que entre la luz del sol, no puedes hacer nada, sigues en la oscuridad. Pero tienes que ser consciente de eso y tú darte cuenta de eso, porque muchas veces, es lo que decía antes, la gente que tiene esta dependencia, lo normalizan, es lo normal, es que entonces, si yo no lo sigo, si yo me independizo, si yo digo que no, o si yo empiezo a hacer mis programas sola, eso no es una pareja. Las creencias son muy fuertes. Claro. Las creencias, es más difícil ver un concepto y cambiar un concepto que una emoción. Porque cuando una persona tiene rabia, de pronto se siente mal porque, no, socialmente eso es mal visto y una cantidad de cosas. Pero cuando tú tienes un concepto de cómo debe ser una familia, cómo debe ser una pareja, cómo debe ser... Eso es un cajón rígido que
cambiar eso, porque es una estructura mental que te han metido desde pequeñito y que además socialmente viene también fuerte. Entonces es más difícil de darse cuenta y de caer como, a ver, es que puedo ser diferente, ¿no? O sea, las cosas pueden ser diferentes y pueden ser más fluidas, pero... Fíjate, María, que muchas veces los que somos padres y madres hablando de... pues creemos que con estar inmersos, ¿no?, en todo lo que, claro, queremos mucho a nuestros hijos y lo que hacemos es estar continuamente pensando en ellos o en lo demás. Pero es verdad que nosotros mismos no nos paramos a pensar y muchas veces pues te sientes mal, hay un montón de cosas que están ocurriendo y claro, culpas al entorno, a la sociedad, a lo que hay que ver, que fíjate lo que me ha... Pero porque a lo mejor es verdad que no nos paramos a pensar, bueno, pues a lo mejor cambiando ahí un poquito las cosas pueden ir mucho mejor, ¿no? O sea, a pensar en nosotros mismos, porque si no pensamos en nosotros mismos, difícilmente vamos a poder ayudar, si tanto queremos, a lo que está a nuestro alrededor, ¿no? A nuestro entorno. Es que yo soy convencida de que la transformación es a nivel individual. Si tú cambias, entonces, si tú tomas conciencia y cambias, entonces eso es como una piedrita que tiras en un lago. Entonces tu familia va a empezar a cambiar porque es un sistema. Somos un sistema familiar, un sistema social, un sistema universal. Entonces si tú mueves esa arandela en tu sistema, las otras se mueven y que a veces es doloroso. O casi siempre es doloroso porque los otros están acomodados. Y luego parece que estamos ayudándoles porque estamos pues a lo mejor haciendo los deberes con ellos, tal, llevándolos a actividades, le damos todo lo que queremos, pero sin embargo no le damos esa estabilidad emocional que luego van a adquirir con esos patrones y que luego no van a ser felices tampoco, porque van a estar con esa angustia, esos miedos que nosotros estamos... Y ahí tienes que ver también que, por ejemplo, hay madres que son totalmente asfixiantes, ¿sí?, que atrapan y que no dan espacio, entonces ahí generan también una cantidad de dependencia, de invalidación, ¿sí?, porque invalidan a los hijos. Y también hay padres que son totalmente rígidos o que son castradores, que son invalidadores, ¿sí?, por no trabajarse precisamente a nivel personal. Pero por eso mismo, porque hemos adquirido unos patrones de lo que está bien y lo que no está bien. Pero bueno, ¿quién pone esos parámetros? Tu familia. O sea, para lo que para mí puede ser maravilloso y estupendo y es lo que tiene que ser, pues para ti a lo mejor no. Quiero decir, entonces eso lo hemos adquirido, nosotros continuamos con con esa línea. Y es cierto, María, que hasta que no seamos conscientes y tomemos conciencia de, a ver, paro, pero hasta que no tocas fondo, como se suele decir, o hasta que no ocurre algo que te hace ver que algo no funciona y que está dentro de ti, las cosas difícilmente pueden cambiar. Claro. Y en la mayoría de los casos hay que pedir ayuda. Sí, es importante pedir ayuda, pero también hay un patrón que es muy importante, que es el del el acomode, ¿sí?, la acomodación. O sea, de todas formas, ¿sabes? Es como ir pasando, ¿no? Y como estamos tan... nos dan por todos los lados a nivel social de todo lo material y del consumismo, pues eso también llena mucho. Y eso no deja ver, eso enceguece. Entonces, pues si la gente tiene para tomarse... dependencia económica también. Sí, si la gente tiene para los fines de semana y para las vacaciones y para esto y esto, van ahí. Pero es lo que te digo, hasta que no llega una situación donde hay un dolor fuerte, pues es difícil muchas veces que la persona reaccione. Pues María, no sé si quieres apuntar algo más. No, está bien. Muy bien. Pues a mí, yo sinceramente espero que a los oyentes también les sirva de terapia, porque en definitiva, y ojo, que desde aquí lanzamos un mensaje a aquellas personas que en algún momento, bueno, pues se estén sintiendo identificadas en algún momento, podrían intervenir también a través de la radio llamándonos al 958 46 59 10, llamar a la radio, hacerle alguna pregunta a María, y si no, pues
pues como ya saben ustedes, si ya es algo más personal, que también una pregunta, es verdad que luego cada persona pues tiene que trabajarse de manera pues individual y en algunos casos también en grupo, pues se pueden hacer muchas cosas. Además, yendo a la consulta de María, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas de manera individual, de manera colectiva. Yo voy a recordar que María Restrepo es psicóloga y se ha formado en el proceso Sígueme con el psicólogo Manuel Almendro, y la verdad es que bueno, se trabajan tantas cosas en la consulta de María. A través de su página pues pueden encontrar pues todas las terapias, talleres, en fin, incluso los programas de radio también los sube por si en algún momento alguien no le ha dado tiempo a escucharlo, después pueden escucharlo, nosotros también a través de la radio. Bueno, María, el próximo día que nos vemos creo que es el día 15 de febrero. Sí. Así que yo estoy encantada. ¿Tienes en principio algunos talleres, alguna actividad así próxima, María? Pues por el momento hay un taller que se va a hacer en Madrid en mayo, ese queda un poco lejos, pero estoy organizando, va a haber un grupo de mindfulness o meditación en Durcal, que empezará quizás ahora en febrero en una escuela que se llama Raíces, y más adelante también va a haber otro grupo de otros intensivos de meditación que ya diré las fechas. Y bueno, todos los lunes hay meditación en mi consulta a las 6:45 de la tarde, una horita. Todo el mundo puede venir, es bienvenido y bienvenidas. El teléfono, porque me imagino 625 39 42 74. O la página web, que es psicologiamariarestrepo.com. De todas maneras, en cualquier buscador pones María Restrepo y ya te dan algunos enlaces. María, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti también. Siempre nos dejas esa paz y esa tranquilidad que a mí me viene de maravilla. Yo no sé al resto de los oyentes. Pues entonces ya vale la pena venir. Sí. Para mí sí. Es una terapia tremenda. Gracias, María. Venga, a ti. Las 10:52 de la mañana. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos.